Para Rosa Beltrán, escribir es un ritual. Aunque conoce los rituales de otros escritores, ella dice que los suyos son impredecibles, íntimos y secretos, que cada obra determina su ritual. Para conocer estos rituales secretos, vamos a platicar con Rosa Beltrán sobre sus novelas La corte de los ilusos, que ganó el premio Planeta en 95, Alta infidelidad, Efectos secundarios, o su novela más reciente. Estamos aquí en Palabra de Autor, en la casa que Rosa Beltrán comparte con el escritor Ernesto Alcocer. Acompáñenos. Qué bueno que estén aquí con nosotros en Palabra de Autor. Estamos aquí en el bellísimo estudio, en la biblioteca de Rosa Beltrán y Ernesto Alcocer. Vamos a hablar con Rosa Beltrán hoy aquí en Palabra de Autor. Rosa, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias por bienvenida tenernos tú aquí a mi en casa. tu casa. Y además estar en este marco de libros que da cuenta de tu pasión por la lectura. ¿La lectura es una ceremonia? En un sentido sí, pero es una ceremonia laica y una ceremonia donde uno inventa sus rituales. Yo antes pensaba que solo se podía escribir a cierta hora, que tenía que ser en las mañanas, en un estado casi saliendo del duermevela y sin que el mundo irrumpiera. Y después me di cuenta que estaba actuando de manera muy artificial al pensar de esa manera, puesto que todo el día estaba escribiendo de maneras distintas y leyendo de maneras diferentes también. El tomar notas, el ir observando cosas de forma distinta, entrar a una librería, pero no solo, el tener una conversación inteligente o particularmente ingeniosa alguna vez durante el día, todo esto forma parte de la literatura. Y cito siempre una frase de Juan José Arreola que le oí en la Facultad de Filosofía y Letras, que me marcó porque no se me ha olvidado. Arreola decía que la literatura no es solo lo que está en los libros, que la literatura es la capacidad de ver los vitrales de Chartres en una rebanada de jitomate y en la sopa de pescado los misterios del fondo marino. Me marcó porque yo creo que la literatura es una forma de ver el mundo, de leer el mundo, no solo de leer lo que está en el invento Gutenberg, que me parece que es insustituible de cualquier manera, sino una cierta mirada sobre las cosas y una reflexión sobre eso que vivimos, que parece que es insensato porque se presenta de forma caótica, sin una forma, y hasta que lo transformamos en una narrativa, en una historia, adquiere su sentido. Pero estamos oyendo a la Rosa Beltrán, que ya leyó, escribió varios libros, ganó varios premios, ha sido traducida a varios idiomas. Y yo quiero echar la película para atrás. Antes de que esta reflexión fuera posible, la Rosa que un día fue cautivada por la lectura. ¿Cómo entró ese amor por las historias, la narrativa? Lo más antiguo que recuerdo como historia del mundo es un olor y es una voz. Es el olor a mamá. Cuando somos chicos, nuestra madre huele de una manera particular, más allá del perfume que use. Es una cuestión que tiene que ver con lenguaje corporal y contacto. Y es una voz que habla sobre el mundo. No recuerdo qué cantaba o qué ruidos hacía, pero sí recuerdo cuando ya fui un poco más grande y fui capaz de entender sus historias, que el mundo era muy interesante para mí, narrado desde mi madre, porque mi madre tendía a platicarnos qué sucedía afuera de la casa donde vivíamos en Tlalpan, y sus historias siempre tenían algo de truculento. Ella tiende hacia lo dramático, hacia lo melodramático y lo truculento. Yo no sabía que se llamaba así, ¿no?, el género, pero en cambio oírla hablar de un banco que pomposamente se llamaba Banco Internacional y tenía solo 2 empleados, como de un lugar siniestro donde la cajera era una mujer que la habían dejado vestida y alborotada, y después entender que eso quería decir que había huido el novio y la había dejado en el altar,
O Qué bonita frase es vestida y alborotada. Es una gran... Sí. Claro. Sí, y contrastaba con la cajera, porque de alborotada no tenía nada. Era una mujer como de concreto armado, ¿no? Casi entendías al novio, ¿verdad? Sí. Pero te parecía fascinante esa historia, que seguramente era falsa, ¿no? O había una recaudería que luego se volvió una tienda muy grande, que se llamaba La Luna, y en esa tienda los españoles que la atendían apuntaban en un trozo de papel de estraza con dificultad el precio del pan que te llevabas. Y mi madre me contaba la historia de ese español, de ese dependiente que había llegado desde la madre patria, que yo todavía no sabía qué era eso, con una mano por delante y otra por detrás. Y yo me imaginaba lo que fuera con eso. Es decir, que la infancia es un lugar donde los malos entendidos, los juegos de palabras, las frases hechas, tienen otro sentido, el sentido que nosotros les damos. Porque llegar con una mano por delante y otra por detrás para un niño es algo muy distinto que para alguien que ya sabe lo que significa esa frase. Y esto era, o sea, tu madre conversaba a la hora de la comida, a la hora de dormir, a todas horas, porque mencionaste La Luna, entonces veo Tlalpan, es el sur de la ciudad. Sí. Era... ¿En todo momento sientes una mamá? Mi madre hablaba y nada la podía parar. Y discutía y ganaba siempre todas las discusiones, ese es mi recuerdo de infancia, porque le habían dado un precio y le querían cobrar otro, porque ya no había gente decente en el mundo, porque le faltaban al respeto. Recuerdo todavía una escena en la que íbamos hacia la Luna, caminábamos desde nuestra casa y un hombre pasó y le tocó un seno. Y bueno, mi madre se indignó, venía otro grupo de señores atrás en un automóvil, se detuvieron, le preguntaron a mi madre qué había pasado, ella dijo que le habían faltado al respeto, y entonces el coche se arranca, detiene al tipo en cuestión y lo traen del pelo, jalando del pelo, a que le ofrezca disculpas a mi madre. Y mi madre, por supuesto, no se las aceptó, ¿no? Entonces mi madre era este personaje entre teatral, pero a la vez muy amante de las historias, las que ella misma contaba, junto con mis tías, porque era un universo muy matriarcal. Los hombres eran los hacedores, ellos estaban trabajando y haciendo el mundo. Las mujeres eran las fabuladoras, eran las que hablaban sobre cómo era el mundo. Entonces, en este espacio de tías y de madre muy platicadoras, crecimos, mis primas y yo, todas vivíamos más o menos cerca, escuchando literatura antes que habernos acercado a los libros, que fue muy pronto también. Porque había libros en ese espacio. Porque había libros y porque había una certeza de parte de mi madre y sus hermanas que crecieron de una manera muy atípica, porque ellas tuvieron profesores que las educaron en su casa. Mi abuelo no permitía que fueran a la escuela. Ahí les enseñaban música, les enseñaban literatura, en fin. Y ellas creían en el poder de los libros, amaban los libros. Entonces, sí, en mi casa había libros. Y además recuerdo como uno de los tesoros más valiosos el día en que me regalaron una enciclopedia infantil que se llamaba Mi Libro Encantado y que tenía 12 tomos, todavía está allí, con una cantidad de historias fantásticas de todas partes del mundo. Y ya los últimos libros eran versiones cortas, abreviadas, de la Ilíada y la Odisea, del Conde de Montecristo, de todo lo que después iban a ser mis lecturas de juventud. ¿Y te acuerdas de la novela, digamos, de algún libro que yo pienso que es más siempre hacia la adolescencia? ¿Algún libro que te revelara lo que hacen los libros, que es poseerte, transformarte? Esto que tú también has dicho mucho, como cuando uno lee, deja de ser uno, Rosa, Mónica, se convierte en el personaje. ¿Hubo alguno en aquella temprana edad que te marcara? Sí, y no tenía que ver con novela, fíjate, eran historias, eran cuentos. Y muchos de ellos seguramente versiones de cuentos de otras partes del mundo. Recuerdo un cuento oriental, bueno, fantástico y aterrador, porque hablaba de un niño que iba con su padre, se llama La Vasija Encantada, y que encuentran en el camino una vasija que tiene la facultad de que cada vez que tú le dejabas caer algo, la vasija lo reproducía. Y entonces el padre, que es avariento, echa una moneda que de pronto se convierte en dos.
y le dice al hijo que se lance. El hijo está chico y trepa con dificultad por la vasija, y entonces el padre se abalanza y cae en la vasija. Y desde entonces el hijo está obligado a sacar interminables padres de la vasija. Se ve en el dilema de abandonar a su padre, Sí. faltando a las labores, digamos, filiales, ¿no?, al deber filial, o de sacar interminables padres de la vasija. Muchísimo antes de saber de Freud y de todas las connotaciones que podría tener este cuento, era una historia que a mí me aterraba y me fascinaba. De alguna manera distinta me debe haber golpeado Claro. que la que adquiere cuando ya aprendes todas esas teorías, ¿no? Pero esas historias, y la de Alibaba y los 40 ladrones, y todo lo que sonara a misterio y en cierta forma a absurdo. La primera lectura de Alicia en el País de las Maravillas, por ejemplo, ¿no? Todo eso me encantaba, que el mundo pudiera ser lo que era y al mismo tiempo otra cosa. Y además todo esto se ve, digo, desde que estás diciendo el hombre con la mano por delante y por atrás, ya cómo construyes esa imagen, ya estamos viendo que desde niña el absurdo, el tratar de codificar algo, esto que dices de vidas paralelas, lo que dice el lenguaje y lo que luego sucede, ya estaba echado a andar, ¿no? Y ¿qué hacías en una escuela como el Oxford con esta mente tan ya imaginativa, ¿no? Porque yo veo en ese cuento sí una narración en el que nos cuentas de los muchos padres, pero ya una especie de delirante absurdo que seguramente, o creo yo ya ver en Amores que Matan o los cuentos de la espera, ¿no? ¿Qué hacía yo en ese colegio? Es algo que todavía les pregunto a mis padres, si lo están viendo. ¿Por qué estudié en un colegio como el Oxford, en un colegio que se pretendía inglés y para señoritas, cuando el mundo en el que yo vivía no era un mundo inglés? Vivía en México, ni estaba habitado solo por señoritas, ¿no?, sino por hombres y mujeres. No sé por qué nos metieron a ese colegio. Sí sé que era rarísimo tomar la mayoría de los cursos en inglés, cantar himnos que pertenecían a otros países, celebrar el jubileo de la reina, mientras en México, supe muchos años después, estábamos cercanos al 68 y ocurrían cosas distintas y teníamos un país riquísimo en cultura y en tradiciones populares. Pero por otro lado, en mi casa, sí que oíamos música popular, por supuesto que además de la música clásica que escuchaban mis padres, oíamos a Agustín Lara y a Toña la Negra y a toda esta irrupción del mundo de lo que era México. Y además era un México en el que nuestros padres todavía creían mucho en el proyecto nacionalista y hablaban de los muralistas, también del arte de la ruptura, pero sobre todo ese México de los murales, ese México de lo novohispano, ¿no?, de el valor de lo prehispánico y lo novohispano, las distintas culturas, y hasta terminar en la música popular. Entonces, este contraste, este absurdo entre dos realidades fue parte de mi vida. Yo no supe hasta muchos años después lo que me iba a dar, porque en cierta forma, además de dar un tono y un vehículo para narrar este mundo contrastado de dos realidades que chocan, un mundo que es de hombres, pero donde las mujeres ejercen el poder de manera subrepticia y extraña. Este otro mundo donde el humor jugaba un papel muy, muy importante, iba también a fundirse con la literatura, la maravillosa literatura nuestra, pero también y sobre todo, al principio, con la literatura en lengua inglesa. Que desde luego tú eres una gran lectora de ambas tradiciones, ¿no? Me encantan, me gustan muchísimo, sí. Rosa, y estábamos en el momento ese, uno quisiera platicar todo con detalle, pero tenemos que dar como una especie de salto al momento en que decides estudiar letras hispánicas, haces el doctorado en UCLA en literatura comparada y de alguna manera ya estás escribiendo. Esa es mi pregunta. Cuando decides estudiar letras hispánicas, ¿es porque sabes que quieres ser escritora o simplemente tienes un deseo de leer y de que tu vida esté habitada por la literatura? Mira, yo casi no hacía otra cosa en mis ratos libres que pensar en lo que leía, que jugar a través de las historias,
porque era una época donde no había tantos juguetes y en nuestra casa no nos daban tampoco muchos juguetes, inventábamos los juegos. Y de manera natural, al saber que se podía estudiar eso y que además te iban a pagar por leer y por inventar más historias, era como si se hubiera abierto un paraíso. ¿Qué otra carrera podía ser una carrera buena para mí? Yo que no sé construir cosas, no sé curar gente, si veo sangre me desmayo, soy un poco torpe, o a lo mejor bastante torpe en muchas cosas, pero me encanta habitar estos otros mundos y hasta cierto punto es una forma de sobrevivir, el estar continuamente preguntándome cuando conozco a alguien, ¿y si fuera de esta manera? ¿O cuál será su historia? Total que yo presento el examen en la universidad para entrar a la universidad, a la UNAM, y hay una casilla en donde te preguntan si la carrera de letras hispánicas estuviera llena, ¿a qué otra carrera ingresar? Y yo la dejé vacía. Por supuesto que para mí no había ninguna otra opción más que seguir leyendo. Convivir con otra serie de gente rara como era yo, que eran esas raras avis que iban a vivir también hablando de libros. Porque no es una carrera práctica, digamos, en términos de en qué voy a trabajar o cómo voy a ganar dinero, ¿no? No es la carrera, lo que tú dices, los que te iban a acompañar ya de entrada compartían la misma pasión o la misma insensatez, claro, quizás. ¿no? Y todos sabíamos que éramos gente rara, porque en el mundo de lo pragmático siempre te preguntan, ¿y de qué vas a vivir? ¿No? ¿Y cómo te vas a ganar la vida? Y yo tuve desde muy chica la certeza de que me iba a ganar la vida. Yo trabajo desde los 15 años, mis padres se separaron, y yo soy la mayor y yo empecé a trabajar desde muy joven. Así que no había ni qué preguntarme, que yo iba a trabajar y estudiar, por supuesto, ya lo hacía, y que además iba a poder sobrevivir de contar historias y de leer y de hablar sobre las historias que leía. Felizmente pude entrar a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en un momento en el que la UNAM y esa facultad en particular ofrecían una riqueza maravillosa, porque aunque ya no daban clase, yo pude escuchar conferencias de Elizondo, como te he dicho, de Arreola, tuve profesores fantásticos. Huberto Batis me dio un taller de periodismo y nos dejó un ejercicio que consistía en entrevistar a un autor de manera ficticia, y no, porque se trataba de que todas las respuestas a esa entrevista fueran palabras escritas por ese autor. Entonces yo le hice una entrevista imaginaria a Octavio Paz, donde lo obligaba a decir cosas que a mí me interesaba que dijera. Sí. Pero todo con sus palabras. Y Huberto Batiz me invitó a participar del suplemento sábado de 1+1. Oye, el desaparecido suplemento, porque era un gran espacio para la lectura, para la formación, como tú dices, para la reseña, para la crítica. Bueno, un gran suplemento, sí. Muy, muy bien dirigido por Huberto y muy generoso, Batis, que además de dar clases siempre estaba tratando de que los jóvenes publicáramos y de que se reseñaran los libros de autores vivos en plena producción, de que los suplementos no se convirtieran en algo de lo que adolecen en muchas ocasiones. Es el fenómeno EMAN, extranjeros, muertos y amigos. No se trataba de eso, ¿no? Sí, fíjate, no había oído nunca eso, está muy divertido. Y desde los años de la facultad yo empecé a escribí para una revista que ahora sé pues que forma parte de la dirección de literatura. Entonces simplemente para mí era una revista para jóvenes que se llamaba Punto de Partida. Claro. Magnífica, la más antigua en México, revista literaria, y pude participar también, pude publicar, hacía reseñitas, hacía este tipo de textos cortos, leía mucho, leía como loca, leía todo el tiempo, y como además para ir a la facultad y para trabajar tomaba el metro y eran rumbos opuestos, porque yo trabajaba en Editorial Grijalbo, editando, y estudiaba en la UNAM, así que te puedes imaginar la distancia que yo estaba en Panteones, ¿no? Y la UNAM pues, era la última estación del metro, así que leía libros completos en una semana, ¿no? O menos. Y fíjate que yo te conocí
cuando presentaste tu primer libro de cuentos, Letras Nuevas era la colección, era 1987, tu libro La Espera, era muy bonita la colección porque todavía tenía las teclas de la máquina de escribir, todavía, desde luego no escribiste ese primer libro de cuentos en computadora, sino en máquina de escribir, claro. Y te conocí ahí y recuerdo que esto es antes de que te fueras al doctorado, ¿no? Quiere decir que ya estabas escribiendo y ya estabas siendo tú una fabuladora, ¿no? Escribí mi primer libro de cuentos hacia 1984, más o menos. Algunos eran relatos que se habían publicado en suplementos o en revistas y que reuní. Carlos Mapes era el editor y me pidió que le presentara algo para la colección. Esa fue mi primera publicación. Y recuerdo también que te conocí en la presentación, porque tú publicaste un libro ahí, y que nos presentó Josefina Vicens, nada menos. Qué maravilla, ¿no? Autora portentosa, la autora del libro Vacío, que a mí me encantó. Y pues desde entonces hemos seguido leyéndonos una a la otra y hemos sido también compañeras de ruta de muchos autores que publicaron en esa pequeña colección. Desde luego, que siguen trabajando. Y recuerda que a Lynn Peterson también fue nuestra madrina. Nos amadrinaron, fíjate, 2 narradoras, es interesante, ¿no? En un campo que entonces todavía no estaba algunas escritoras, siempre ha habido menos escritoras, ahora hay un campo más fértil, pero a mí me interesa mucho, ya que debutaste con el cuento y que tienes, este libro de cuentos que crece además, porque le vas echando más cuentos, bajo el título de Amores que Matan, estos amores filiales, amores de madre, amor al trabajo, amor a la letra, que tiene que ver con el graffiti, donde ya está muy claramente tu mirada hacia nuestro entorno, hacia el hoy, este nacer como cuentista, la narrativa, porque hay quien nace como novelista, tiene que ver con tu gusto por este género, por el cuento. Yo me encontré una definición, que tú decías que a ti te gusta esta palabra, la definición del Corominas para el cuento, que dice que es una pieza de metal que se pone en el extremo inferior de las lanzas y bastones. Entonces me pareció curiosísimo. ¿Qué es para ti el cuento? Bueno, el cuento es una cápsula de tiempo condensado, es como un hoyo negro, donde la historia tiene que atraparte desde el principio y donde todo se resuelve en unas cuantas páginas. Páginas más o páginas menos, el cuento se lee de una manera muy distinta y con una actitud distinta de la que leemos la novela. Y se escribe así también, distinto. Y se escribe de manera distinta porque surge de una idea que apunta casi siempre hacia su resolución, más que de un principio. Sí. Siempre se piensa desde el final. Y la novela no es así. La novela te va habitando. Todo lo que vives mientras le estás escribiendo forma parte de eso que de alguna manera va a aparecer transformada, es fagocitósica, ¿no? En cambio, el cuento no permite que nada que no le pertenece entre. Y los cuentos son universos absolutamente cerrados, perfectos, ¿no? En este sentido, avaros, porque no pueden tampoco leerse si estás distraído. Si un cuento lo lees en varios días, pierde su sentido, pierde su sabor, ¿no? Y tú has dicho en algunas ocasiones algo que es absolutamente cierto, que una antología de cuentos no hay que leerla de un tirón. Hay que leer un cuento y hay que cerrar el libro y esperar a que ese cuento se decante, adquiera su dimensión, nos habite. Y yo creo que eso es muy cierto, esto que has dicho. A mí es un género que me gusta muchísimo, muchísimo, que lo leo desde que era muy, muy chica y que no creo para nada que sea incompatible con el hecho de leer ensayo o de leer novela o de leer estos otros géneros híbridos. Yo de hecho diría que Amores que Matan es un libro que es imprescindible para los lectores que van a ver, que además de disfrutar tu tono, tu humor, a veces el humor negro, el absurdo, tu mirada, es una mirada al entorno, al hoy, a lo contemporáneo, que
que tiene que ver con cómo nos relacionamos en el amor, cómo la imagen importa tanto, cómo el éxito, una serie de cosas que todo mundo va a comprender de manera muy clara. Yo siento que además de escribir el cuento, has hecho algo maravilloso, tanto cuando dirigiste el suplemento de la jornada semanal, como en la colección fantástica que desde la Dirección de Literatura de la UNAM, ¿no?, a cuyo frente estás, nos has brindado con estos tomos de solo cuento, que ya van 4, ¿verdad, Rosa? 5 solo cuentos, antologías completas de autores iberoamericanos, es decir, escritores que están trabajando el cuento en Uruguay, en España, en Cuba, en México, con introducciones de diferentes escritores que hacen esta selección, y yo creo que estás haciendo del cuento, ya sabemos que hay pocos lectores que lo visitan más la novela que el cuento, pero estás haciendo que haya una conversación importantísima alrededor de un género que, si no hay una preocupación desde lo editorial, desde la divulgación, además de la escritura y la lectura, también está condenado a irse a un rincón, ¿no?, a quedarse solo, ¿o no? Déjame que discrepe. Yo tenía esta idea de que se leía menos cuento que novela, porque esa es una idea que nos ha hecho creer el mercado. Es uno de los grandes censores. El Estado, cuando se mete demasiado en cultura, no para apoyar, sino para dirigir temas, digamos el caso de los estados totalitarios, resulta un lastre, pero el mercado puede resultar también una forma de totalitarismo que dirige gustos, que nos dice qué es no solo lo que debemos leer o lo que nos debe gustar en términos generales en el mundo, sino lo que le gusta a la mayoría. Pero esto es engañoso. Finalmente el marketing tiene una agenda oculta. No es verdad que los cuentos se lean menos y no es verdad que no interesen. A mí me pasó, al estar al frente de la dirección desde mi primer año y pensar junto con muchos amigos y amigas autores, en que hacía falta una antología anual de cuentistas vivos en plena producción, cuya única frontera fuera la lengua, es decir, que escribieran en español, no importa en este mundo global si vivían en Noruega o si vivían en Sudáfrica, que publicamos la primera antología, y de ahí en adelante no solamente empezaron a surgir autores nuevos con cuentos maravillosos, llegó un momento en el que parecía que por la ley de rendimientos decrecientes el segundo libro iba a ser más difícil que el primero y el tercero que el primero, porque no se podían repetir, que esto crecía no solo en autores, sino también en lectores, porque hemos agotado las ediciones, ¿no? ¡Qué maravilla! Entonces, es falso, todos leemos cuentos. Así es como empezamos a leer, con cuentos. Rosa, mira qué bonita foto de ti con García Márquez, que yo sé que es uno de tus autores, si no es que el que más admiras. Quizás es difícil decir esa palabra, pero ¿cuándo te tomaste esa foto? Has estado cerquita de él, no solo leyéndolo. Bueno, esta foto nos la tomaron en un homenaje que hicimos a Carlos Fuentes en la Sala Nezahualcóyotl y nos invitaron después a una comida, pero en efecto he estado en varias ocasiones con García Márquez. La primera fue cuando tenía 14 años, porque lo leí en la casa de Cuernavaca que tenían mis papás. 100 años de soledad. Descubrí un libro con una portada que a mí no me decía nada a esa edad, y lo abrí, y desde el primer párrafo, yo no sé de qué modo habré entendido entonces esa novela, el pensar en un lugar donde había piedras enormes como huevos prehistóricos, y de ahí seguir a toda la imaginería de 100 años de soledad, me cimbró. Por supuesto, me gusta muchísimo todo lo que escribe García Márquez, me encanta todo lo que ha escrito y me encanta él como persona. En algunas ocasiones coincidimos y me parece siempre ingenioso, siempre generoso, cosa que tampoco es
tan común entre los autores, siempre cálido, y en mi caso tuve la suerte de que fuera un autor que siempre quiso sentarse al lado mío, conversar, preguntarme, fíjate nada más qué cosa de realismo mágico, qué es lo que estaba escribiendo, ¿no? Cuando soy yo quien quiere preguntarle siempre por qué ha dicho tal o cual cosa o escrito tal otra. Recuerdo que alguna vez en la Fundación Mexicana para las Letras estaba leyendo el borrador de su última novela, Memoria de mis putas tristes. Y antes de leer el epígrafe de Cahuábata, nos dijo que por favor de veras le dijéramos lo que pensábamos. Y termina de leer, nos quedamos todos congelados, nadie se atreve a decir nada. Y dice, pero digan algo, y si no de esta novela, por lo menos de otra de las que he escrito. Ay, entonces yo tímidamente levanté la mano y dije, por supuesto, pues una bobería, ¿no? Algo de perogrullo. Me acuerdo que le dije, yo solo quiero decirle que a mí 100 años de soledad me cambió la vida. Y se me queda viendo como con inmensa compasión. Y me dice, ¿vieras que a mí también? Me pareció una respuesta muy buena. Oye, si a él le cambió la vida, 100 años de soledad, a ti La corte, mira qué portada tan bonita, La corte de los ilusos, la primera novela que escribe Rosa Beltrán y con la que gana el Premio Planeta en 1995. Una novela que tiene que ver, ya estamos cambiando porque quiero que hablemos de todos tus libros o de la mayor parte, Rosa. Una novela que tiene que ver con ese México que tú querías también explicarte desde que estabas en esta escuela inglesa, ese México del siglo XIX, digamos, una familia, el efímero gobierno de Iturbide, menos de 9 meses, personajes como Santana, como Nicolasa, la hermana de Iturbide, como la Güera Rodríguez. ¿Te cambió la vida ganarte este premio? Sí, sí me cambió la vida. En primer lugar, supe que podía contar una historia que no tuviera que ver necesariamente conmigo o con algo que correspondiera a mi tiempo. Yo vivía en Estados Unidos porque estudié allá una maestría y un doctorado, y la pregunta continua era, ¿de dónde eres? Y es una pregunta retórica, porque en el momento en que tú contestas de México, lo que surge en el otro es pues una serie de prejuicios acerca de lo que son los mexicanos, y en ti la necesidad de justificar que no eres eso que el otro está pensando que eres. Así que de aquí surgió esa primera pregunta de cómo definirnos, desde dónde definirnos. Y yo consultaba al mismo tiempo documentos en la biblioteca Powell, que tiene una historia fantástica para los escritores. Ahí escribió Ray Bradbury las Crónicas Marcianas, por cierto. ¡Qué bien! Investigaba documentos del siglo XIX mexicano y entonces estaba imbuida en ese lenguaje y en ese tono, y de manera paródica se me ocurrió empezar a escribir la historia de un país que se concibe como independiente y que no se le ocurre una mejor idea que inventarse un imperio a imagen y semejanza de aquel del que se está independizando. Ya estaba también tu interés por lo absurdo, ¿no? Desde luego, pero es que no se podía narrar el país de otra manera, ¿no? Imagínate tú que es el surgimiento de una clase social que todavía se crea a sí misma, que es la nobleza mexicana, que es un emperador que se manda a hacer el traje idéntico al de Bonaparte, que cree que va a ser eterno, porque esa es la historia también del patrimonialismo en este país, el que la gente crea que el puesto es él. Y es un emperador que dura 11 meses, que no sobrevive a más tiempo que ese, y que además permite que entre por la puerta de la cocina quien después va a fundar la República y se va a convertir en el Once Uñas, ¿no? Que es López de Santana, el 15 Uñas. Y esto ocurre porque Nicolasa, su hermana mayor, que tiene ya 60 años para entonces, lo cual eran muchos más en esa época, claro, se cree la seducción de Santana, cree que realmente va a ser pretendida por él y le abre la puerta del imperio y le permite que ingrese a todos los secretos. Entonces ese sueño paralelo, el del poder masculino y el sueño del amor femenino, son tratados los dos como los sueños de este par de ilusos, ¿no? Claro, que van a la par durante estos 11 meses. Otra cosa que me interesaba narrar es la historia del hombre público
en la vida privada, en la vida doméstica. ¿Qué le pasa a este emperador cuando vive en su casa rodeado de mujeres? ¿Qué le pasa a todos los hombres que han hecho este país cuando llegan a su casa y es la señora la que manda y gobierna? Y fíjate que esta idea del poder, además quiero decirles que la Corte de los Ilusos se ha traducido a muchísimos idiomas y que está vivo, porque los libros, es un libro del 95, luego tienen el terrible destino de ser descatalogados, pero la Corte de los Ilusos está viva, tiene muchas ediciones, circula en España, ha sido traducida al francés. Sí. ¿Cómo? Fragmentos. Como los cuentos. Como los cuentos y como El paraíso que fuimos, donde yo creo, Rosa, que también esta idea del poder, del hombre en la familia, aquí es otro tipo de familia, ya no estamos hablando de la familia en el gobierno, la familia real, sino de una familia que también aspira, como aspiraba Iturbide, al éxito, ¿no? Y digamos, eso es una forma de desgracia, ¿no? Oye, y una desgracia que a lo mejor, sin exonerar los excesos del propio Iturbide y de quienes lo rodearon, se debe a una ceguera que produce algo que está afuera de estos personajes, porque esta ortopedia de la felicidad, esta así llamada filosofía del éxito, es algo de lo que somos víctimas, no nada más responsables, es algo que vuela, está en el ambiente, ¿no? Siempre se habla de que tienes que ser alguien. Esto también es heredado de la cultura norteamericana, donde incluso se le llama perdedor a quien no ha logrado con su vida algo que redunde o en fama o en fortuna económica, no importa cuán infeliz sea. Entonces, El paraíso que fuimos habla de todas estas terapias de autoayuda y de todos estos universos habitados por eslóganes publicitarios donde somos obligados a ser felices. Y por otro lado, está contando la historia de los Martínez del Hoyo, que es una historia desgraciada, una historia de una familia de clase media que se vive como exitosa sin serlo. Fíjate que algo que veo muy curioso es que tanto en El paraíso que fuimos, como Alta infidelidad, como Efectos secundarios y la nueva novela de la cual hablaremos, es que hay coleccionistas. En El paraíso que fuimos, Vidas de Santos colecciona un personaje. En Alta infidelidad, ahí están los celos de muchos escritores, porque es una novela que tiene que ver con los celos. Y Efectos secundarios, este personaje entrañable que presenta libros, colecciona clásicos, colecciona citas de clásicos. Yo me pregunto si es que tú eres una coleccionista. A veces los demás ven en tus libros cosas que tú no te habías percatado que estaban ahí, ¿no? Qué buena lectura, qué lectora tan atenta eres, porque la Corte de los Ilusos, claro, colecciona títulos nobiliarios, ¿no? Es cierto. Y en Alta infidelidad, como has dicho, en efecto, las mujeres van coleccionando las historias de los celos. Y es que hay muchos escritores celosos. Muchos, porque la celotipia tiene, como cualquier pasión negativa, una ganancia secundaria. Y a mí lo que me interesa abordar siempre, a través del absurdo y a través del cuento cruel y del humor cruel, es este otro lado, la ganancia secundaria, lo que está oculto detrás de nuestras prácticas aparentemente legales, aparentemente permitidas, ¿no? Los celos no son del todo negativos, porque cuando Tolstoy, la familia Tolstoy, ¿no? Leo y Sofía, tienen las mayores escenas de celotipia, es cuando él está escribiendo sus mejores obras, Guerra y Paz y Ana Karenina. Pero lo mismo ocurre en la escena de celos espantosa entre Mary Shelley y Shelley el poeta y Lord Byron, que tienen guiños, ellos dos, una relación. Ella se retira a su cuarto y esa noche terrible, espantosa, concibe escribir Frankenstein, siendo Frankenstein ella, ¿no? La criatura. Yo creo que los libros más recientes que has estado trabajando, tanto Efectos secundarios como esta novela nueva alrededor de Darwin y del que colecciona las historias darwinianas,
yo veo una Beta mucho más atrevida, experimental, combinada con esta mirada tuya sobre el absurdo, con estas preguntas permanentes sobre quiénes somos y quiénes somos en este momento. Y en Efectos Secundarios, esta novela además ya publicada en España y con muchísima crítica muy afortunada, pues vemos este personaje que toma de tu propia experiencia, es una presentadora de libros, todos hemos estado alrededor de la presentación de los libros, casi un oficio, y esta presentadora, donde yo después de leer Efectos Secundarios me hago la pregunta, ¿leer ficción es una manera de ver la realidad o la realidad es una manera de ficción? Que es casi lo que tú propones con esta lectora que está viviendo un país como el nuestro, donde la violencia se va tragando hasta la posibilidad de sobrevivir, ¿no? No, la ficción desde luego que supera en todos los sentidos como un salvavidas los distintos modos de habitar lo real, porque lo transforma, porque lo convierte en algo posible y porque lo convierte en algo sensato. Como decíamos al principio, la realidad se presenta de manera caótica y sin un significado. Es hasta que lo pones en una narrativa, en una historia, que adquiere un significado. Pero un significado que es móvil, que no tiene una sola cara, que es mutante. En Efectos Secundarios tú hablas de un presentador, de una presentadora, y yo digo que es presentador, y es las dos cosas. Claro. Porque cuando leemos, somos cualquier posibilidad de habitar el mundo y cualquier espacio. Leer es un acto travestista por excelencia. Cuando yo leo un libro como El Quijote, yo no soy Aldón San Lorenzo, yo soy El Quijote, por supuesto, y cuando leo Metamorfosis, yo soy Kafka. Y lo mismo ocurrirá con otros lectores que se van travestiendo del personaje que están leyendo o la personaje con la que se identifican. Efectos Secundarios habla de la relación entre la palabra y la violencia, de qué manera la palabra puede ser impermeable a la violencia, pero de qué otras formas la violencia dentro de las palabras se manifiesta en casi todos los autores como una posibilidad de sobrevivir, en aquellos que estuvieron en los campos de exterminio, pero también en momentos difíciles para muchos autores y para muchas autoras, sobre todo en épocas donde escribir no era algo de lo que se pudiera vivir, ni era algo que estuviera socialmente bien visto. Fíjate que ahorita lo que estás diciendo suena muy serio. Y sí, estás tocando un tema absolutamente vital, y es una novela donde en Efectos Secundarios empiezas riéndote por estas situaciones del absurdo, donde está presentadora, pues que no, mejor ya que firme libros el autor, porque ya para qué perdemos tiempo en la presentación, ¿no? Dado la cola de gente que ha venido a verlo. Y luego esta risa se va enfriando. Y eso es muy interesante porque hay un tono y hay una revelación donde nos colocas en distintos planos de lectura. Yo creo que es un libro, es una novela corta, por otro lado un género del cual siempre hemos hablado, porque es a caballo entre la incisión del cuento, pero donde hay un desarrollo de los personajes, y yo creo que es una lectura que ofrece muchas resonancias. Y yo pienso, después de leer tu nuevo libro, este libro que pone la mirada en un personaje que colecciona, porque tiene un programa de radio, los difunde a través de radio, casos darwinianos, pero ya no con especímenes biológicos como lo hacía Darwin en su tiempo, sino con situaciones de la conducta humana, y entonces haces un híbrido muy interesante entre el cuento que siempre escribes desde luego con maestría, y que además, bueno, yo leía el libro y me moría de risa con cada uno de estos casos, ¿no? Van a ver, me van a acompañar, cuando lo lean van a entender lo que digo. Y estos casos que además nos parecen familiares, porque no son casos de ciencia ficción, sobrenaturales, son casos de gente como uno, gente que está alrededor, ¿no? Una mujer que el marido la está preparando para la viudez porque quiere que que sobreviva, una madre y una hija donde también mirándose al espejo
pues quién es el más apto, ¿verdad? ¿Cuál es, digamos, de qué estamos armados para poder resistir? O de plano esta transformación del cuerpo, que es otro de los temas que también te han interesado y que está visible en varios de tus libros. Y bueno, y ahí está Darwin, está conocer a Darwin a través de las reflexiones de este coleccionista de casos darwinianos y de todo lo que él sabe sobre Darwin. Pero eso nos lleva... Yo quiero saber por qué te interesó Darwin, qué tanto tuviste que aprender sobre la teoría de la evolución, que es fascinante, y en un mundo en que todavía se pone en cuestionamiento, uno no lo puede creer, ¿verdad? A ver, no se puede creer. No se puede creer tampoco que Darwin hubiera sido de chico este niño prácticamente autista, casi. Seguramente hoy lo hubieran tildado de un niño con problemas en el colegio, ¿no? Con déficit de atención, porque no le hacía caso a nadie y se dedicaba a juntar objetos, todo tipo de objetos y todo tipo de animales, desde insectos hasta fósiles, hasta piedritas, lo que fuera, sin saber muy bien qué iba a hacer con todas esas colecciones. Eso es una de las partes fascinantes del caso de este coleccionista. La mayoría de los coleccionistas saben qué coleccionan y su colección tiene un sentido y tiene un fin. Él la mayor parte de su vida no supo para qué servía todo esto, es decir, cómo hilar esa tesis. Algunos de ustedes conocen probablemente la historia de cómo fue que se hizo este libro, pero ¿por qué me interesó y qué sentido tiene el juntar casos que sigan una a una las tesis del origen de las especies? Libro publicado además en el siglo XIX, ¿no? 1860 y algo es. 1859, la primera edición de las 6, la sexta es la que conocemos todos, ¿no? Y teoría que va a ser puesta en tela de juicio, como dijiste tú, por los creacionistas y por muchos otros científicos hoy en día, ¿no? Pero lo muy interesante para mí era saber qué relación tiene un coleccionista de cuerpos, que por cierto no es el único, porque está la famosa exposición Bodies de cuerpos plastinados, hay otros cuantos coleccionistas de cuerpos, unos de manera legal y otros de manera ilegal, en fin, que el cuerpo se ha convertido en el espécimen fetiche de nuestra época y qué podía hacer este personaje coleccionando casos y cuerpos con las teorías de Darwin. ¿Y quiénes somos nosotros en todo este panorama, ¿no? En todo este contexto? ¿Por qué se nos ocurrió la idea de convivir como especie con otro y de firmar un papel y de llamarle a eso matrimonio y de destazarnos hasta el último día de la vida, ¿no? Pero al mismo tiempo sentir la enorme imposibilidad de buscar otras fórmulas? Continuamente estamos buscando fórmulas de convivencia. Se intentó en los 60 hacer comunas, vivir en unión libre. Se habla contra el matrimonio, pero también se regresa al matrimonio, o hay personas que viven 7 matrimonios, 8, que acumulan, que son coleccionistas de matrimonios. Bueno, ¿qué hay de sobrevivencia del más apto en este esquema? ¿Quién es el más apto y para qué? ¿Por qué las relaciones de familia? ¿Por qué las relaciones entre amigos? ¿Por qué la relación madre-hija o padre-hijo? Son relaciones donde simultáneamente nos ayudamos, porque como animales que somos, lo que importa es que sobrevivamos. Y la procreación de la progenie, ¿no? Pero al mismo tiempo nos destruimos. ¿Cómo podemos explicar esto a través de los distintos casos que se cuentan y que descubre este personaje? Felicito la salida de esta nueva novela, la gocé muchísimo y gracias por estar aquí, Rosa Beltrán. Gracias a ti por invitarme, gracias a ustedes por estar aquí acompañándonos en esta charla. Nos vemos la siguiente semana con Palabra de Autor. Que tengan una buena noche. Soy Mónica Lavín. No he empezado a leer y ya estoy exhausto, agotado de pensar que otra vez haré lo mismo. En fin, queda lo práctico. Abrir el paquete y mirar la portada brillante del libro que se anuncia como el más leído del mundo. Leo eso y me río. De hecho, me carcajeo mientras leo el cintillo impreso en la portada.
¿Cómo puede, en un tiempo en que nadie lee, haber un libro que sea el más leído del mundo? De aceptar presentarlo, seré el único lector que tenga, salvo por su autor, y eso coincidiendo que al ir escribiendo uno lea, algo que siempre he puesto en duda. De modo que el mero trabajo de ponerse a leer me convierte en el mundo. Es un hecho absurdo, y no obstante, ineludible. Si leo el libro, seré el mundo. Todo el mundo. Y no obstante, debo hacer como si esto no fuera así. Debo fingir que soy el único lector que aún no lo ha leído. Es lo que se espera de mí, lo que de algún modo dice el cintillo. Pero aún siendo el único lector, debo dirigirme a los demás como si, ignorando el contenido del libro, lo hubieran leído. ¿O no es ese el sentido de que me hayan invitado a presentar el libro? No puedo asumir que lo hubiera leído y olvidado, eso no. Eso sería participar en una presentación de amnésicos, y dudo que ninguno de los asistentes se considere a sí mismo uno. Pero tampoco puedo obviar el mensaje impreso en la portada. Es parte del libro. De hecho, es lo primero que se sabe de él, y esto determina su lectura. Así que, para presentar el libro más leído del mundo, libro que nadie ha leído, estoy obligado a hacer una presentación donde asuma que absolutamente todos los presentes lo han y no lo han leído. He ahí el punto de inicio. La primera pregunta: ¿qué hacer ante algo así?